Muy buenas noches, quiero darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico del curso de Neurofisiología y Neuroanatomía, el cual verán conmigo. Soy Alexander Ospina, tal vez algunos me conocen, otros no. Soy docente del programa de psicología y mi área de especialización es el de las neurociencias. Hemos comenzado este curso con una actividad de evaluación diagnóstica que tiene como finalidad indagar cuáles son los conocimientos previos con los cuales los estudiantes llegan a este curso de neurofisiología y neuroanatomía. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve presentación de los estudiantes que están en la sala. Me van a decir su nombre y el lugar donde viven. ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, profe. Hola, Tatiana. Bueno, mi nombre, profe, es Angie Tatiana Quintero. Soy de Medellín, pero actualmente en Barranquilla. Bueno, bienvenida. Gracias, Buenas, profe. buenas noches, María Gaviria. Vivo en Sabaneta. Mi nombre Y- vivo en Medellín. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches, mi nombre es Mariana García. Carlos Arango, Comodoro Rivera y soy San Buenas noches, mi nombre es María Elena y vivo en Medellín. Buenas noches, Luján y vivo en Don Matías, Antioquia. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Claudia y vivo en Ciudad Bolívar, Antioquia. Buenas Buenas noches. noches, Oscar Ramos Palacios. Soy del municipio del Bagre, Antioquia, y vivo en Comodoro Rivadavia, Argentina. Buenas noches, mi nombre es Luz y actualmente vivo en Cali, pero soy de Ituango, Antioquia. Bueno, muy bien, les doy entonces la bienvenida a este primer encuentro sincrónico. Vamos a comenzar en un primer momento con el análisis de la evaluación diagnóstica. Luego vamos a hacer una breve presentación de la metodología del curso y luego vamos a ver un primer tema sobre la neurona y los neurotransmisores. Voy a hablar despacio, ya que estoy como con problemas de laringitis, entonces bueno, me tienen un poco de paciencia con la voz. Al comenzar el curso, ustedes presentaron un breve test que tenía como objetivo indagar los conocimientos previos con los cuales llegaban a este curso de neurofisiología y neuroanatomía. La primera pregunta, la neurofisiología es una ciencia importante porque le permite al psicólogo comprender, la respuesta era la relación entre el sistema nervioso central y el comportamiento humano. La mayoría resaltó la relación que tiene el sistema nervioso central con el comportamiento. Quienes no relacionaron adecuadamente el sistema nervioso central y el comportamiento humano, se les recomienda continuar investigando acerca de esta relación y a lo largo de todo este curso van a tener la posibilidad de profundizar en esa relación que hay entre el sistema nervioso central y la conducta.
La segunda pregunta, el sistema nervioso central está formado, la respuesta era por el encéfalo y la médula espinal. La mayoría también contestaron correctamente. A lo largo de este curso van a poder estudiar tanto lo que es el encéfalo, sus diferentes estructuras, como la médula espinal. La tercera pregunta, las células fundamentales del sistema nervioso son, la respuesta era la neurona, la mayoría también contestó correctamente. Y en la primera unidad y en el tema que vamos a socializar hoy, van a poder profundizar acerca de la importancia de esta célula que llamamos neurona, que es la célula básica del sistema nervioso central. La pregunta cuarta, el impulso eléctrico que viaja a través de una neurona se llama, la respuesta era potencial de acción, pues la mayoría se les dificultó contestar adecuadamente. En este curso van a poder comprender lo que es el potencial de acción. Y la pregunta quinta, las neurociencias son importantes para un profesional de la salud mental porque, pues todas las respuestas eran correctas, porque la neurociencia, primero que todo, le permite al psicólogo conocer la importancia que tiene el estudio del sistema nervioso central para comprender mejor el comportamiento humano, le permite conocer las funciones de las diferentes estructuras del cerebro y lo que sucede cuando se afectan, y le permite comprender la neurobioquímica de los procesos mentales. La evaluación la presentaron alrededor del 80% de los estudiantes. Algunos todavía no la han contestado o ya no la contestaron porque ya se cerró la opción. Y de los estudiantes que presentaron la evaluación, el 40% no aprobaron satisfactoriamente la evaluación diagnóstica, ya que obtuvieron una nota de 3 o menor a 3. Tampoco es de preocuparse porque esta nota no entra dentro del total de las notas del curso, simplemente es una actividad de chequeo, y a lo largo de este curso pues todos van a tener la oportunidad de empaparse muy bien de lo que es la neurofisiología y la neuroanatomía e ir adquiriendo un nuevo vocabulario técnico en este campo de la neurofisiología. El otro 40% aprobaron satisfactoriamente la evaluación diagnóstica. Para algunos estudiantes fue más fácil porque quizás han estudiado otras profesiones relacionadas con la salud y que han visto ya cursos también de neurofisiología o de biología. La actividad diagnóstica entonces nos permite centrarnos en la importancia que va a tener este curso para el estudiante de psicología. Primero que todo, el presentar esta evaluación nos permite comprender la necesidad de los estudios de neuroanatomía y neurofisiología en la formación del psicólogo, la importancia que tiene el manejo de un marco teórico de neurofisiología y neuroanatomía para el profesional de la salud mental, ya que nos permite comprender mejor cuáles son las bases biológicas de los trastornos mentales, y el conocimiento de la importancia de los tratamientos que se van a realizar desde la parte neurofisiológica y neuroanatómica para la salud mental de las personas que tienen una enfermedad de base biológica que esté afectando el comportamiento. Este curso nos permite entrar en un campo interdisciplinario
dialogar con otras profesiones como son la medicina, la neurología, la psiquiatría, ya que estas diferentes profesiones necesitan manejar también una comprensión básica de lo que es el sistema nervioso central, de lo que es la neurofisiología y la neuroanatomía. Y nosotros como psicólogos es muy importante comprender esas bases biológicas del pensamiento, de los procesos mentales, de la conducta, al igual que otros profesionales de la salud, como el neurólogo, que es uno de los profesionales que se especializa en todo el estudio del sistema nervioso central, lo mismo el psiquiatra, también el médico ha de conocer las bases neurofisiológicas de la conducta, y también otros profesionales como pueden ser del campo de la educación o de otras áreas de la salud como la fonoaudiología, el trabajo social, etcétera. Vamos a entrar al curso y vamos a ver de un modo general cuál es la estructura de este curso y la importancia de las temáticas que se van a estudiar. Este curso de neurofisiología y neuroanatomía está dividido en 3 unidades. Una primera unidad se va a centrar en las bases neurofisiológicas de la conducta, y aquí estudiaremos, por ejemplo, el tema de la evolución, cómo el sistema nervioso tiene todo un proceso de evolución, tanto a nivel filogenético, es decir, cómo desde hace millones de años el sistema nervioso central viene evolucionando en el ser humano y también en otras especies similares a las nuestras que ya pues han desaparecido, como el Australopithecus, como el Homo habilis, otras especies también muy cercanas a la nuestra, y nosotros como Homo sapiens sapiens, a diferencia de los otros Homo, también hemos tenido todo un proceso de evolución. Se estudiará el tema de la embriología del sistema nervioso central, que hace parte de la comprensión de la ontogénesis, es decir, de cómo nuestro sistema nervioso central se empieza a desarrollar desde el primer momento de la fecundación. Entonces, cuando hablamos de filogenética, hacemos referencia a la evolución del sistema nervioso central, pero como especie, es decir, cómo el ser humano ha venido evolucionando y cómo aparece en un primer momento el cerebro reptil, luego de otros millones de años aparece el cerebro emocional, todo lo que es el hipocampo, y por último se va a desarrollar la neocorteza. Hablando de filogenética, en cambio cuando hablamos de ontogénesis hace referencia a nuestra propia evolución, es decir, como individuos, y en este caso se estudia lo que es la embriología del sistema nervioso central. Y en esta primera unidad nos centramos también en las bases neurofisiológicas del pensamiento, de los procesos mentales y de la conducta, y de ahí que estudiemos todo el tema de la neurona y los neurotransmisores. En la segunda unidad nos vamos a centrar en el tema de la neuroanatomía, cómo tenemos diferentes áreas del cerebro que se relacionan con diferentes funciones y con los diferentes procesos psicológicos que manejamos. Cuando hablamos de procesos psicológicos, estamos hablando de lo que es la sensación, la percepción,
la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el procesamiento emocional. Y los procesos psicológicos tienen una base neurofisiológica como también neuroanatómica. Hay diferentes áreas del cerebro relacionadas con la atención, por ejemplo, sobre todo la corteza frontal. Otras áreas se relacionan, por ejemplo, con la memoria, cuando hablamos del hipocampo, del lóbulo temporal, etcétera. Entonces, en la segunda unidad nos vamos a centrar en todo el tema de la neuroanatomía, las diferentes áreas del cerebro, cómo está dividido. Y en la tercera unidad vamos a estudiar diferentes funciones, y en esta unidad vamos a estudiar las bases biológicas, por ejemplo, de la conducta digestiva, de la conducta sexual, del sueño. Vamos a estudiar la relación entre cerebro, mente y síntoma, y cuáles son las principales enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central. De modo que en la unidad 3 nos vamos a centrar en el funcionamiento de diferentes sistemas y la relación que tienen con el cerebro. Entonces, ¿cuál es la relación, por ejemplo, del sistema digestivo con el cerebro, o el sistema del sueño, etcétera? En esta actividad vamos a tener, en este curso vamos a tener una metodología que ustedes ya conocen por los cursos previos que han visto, la cual se va a centrar en 4 actividades que tienen un porcentaje. Tenemos la actividad 1 que vale el 40%, la actividad 2 vale también el 40%, y 2 evaluaciones en línea, cada una vale el 10%. Estas evaluaciones tienen como finalidad indagar el conocimiento de los principales conceptos de neurofisiología y neuroanatomía que han logrado desarrollar en el curso. La primera actividad es grupal. Nosotros en la pedagogía de la católica queremos que los estudiantes desarrollen competencias de trabajo en equipo, que es fundamental para cualquier empresa que está en selección de personal. En lo que más se fijan hoy día las empresas es que las personas que van a trabajar con ellos tengan capacidad de trabajo en equipo. Y por eso siempre se diseña una de las actividades con esa finalidad, que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y aprendan a superar los obstáculos para poder trabajar de un modo grupal. Y hoy día pues no hay excusa para decir que no se puede trabajar en equipo. E incluso la virtualidad puede facilitar más el trabajo en equipo que a veces en la presencialidad, debido a que manejamos las TICs, toda la informática que nos permite trabajar en equipo, los correos, el WhatsApp, diferentes programas como Skype, de modo que hay muchas formas ahora de comunicarse y no hay obstáculos de tiempo ni de espacio. Pues yo también he estudiado a nivel virtual y he podido realizar trabajos con compañeros que están en otros países, y cada uno con sus diferentes trabajos, de modo que no ve uno que la virtualidad obstaculice el trabajo en equipo, sino lo contrario, lo facilita. En el calendario
ustedes encuentran las fechas de la presentación de las actividades. Saben que hay también unas reglas en el programa de penalidades cuando los trabajos se presentan tardíos y luego el tercer día pues ya no se reciben y otras condiciones que los trabajos se deben de presentar con la norma ZAPA, citar muy bien la fuente de donde se toma la información. Entonces tenemos 4 actividades, la primera grupal, la segunda individual o la pueden presentar también en parejas y 2 exámenes en línea que esos sí son totalmente individual. Tienen también 2 foros temáticos que se van activando en la fecha indicada en el calendario y cada uno de estos foros tiene como finalidad también el trabajo cooperativo y que puedan profundizar en una determinada temática. Si se llegase a presentar alguna dificultad para presentar un trabajo en la fecha indicada por enfermedad o por alguna situación que lo amerite, pues comunicarse con el docente antes de la fecha de vencimiento de la actividad, no una semana después o 15 días después, porque ya pues no se van a recibir trabajos luego de 3 días de haberse vencido. Esto respecto a la metodología, también en el laboratorio virtual de psicología, que también lo deben de tener ya matriculados en su plataforma, pueden entrar al laboratorio virtual de psicología y allí buscar un foro de neuroanatomía y neurofisiología para que participen. Esta actividad también es importante que la realicen. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta o inquietud sobre la metodología? Yo no estoy matriculada, pues yo no tengo registrado lo que acabaste de laboratorio de psicología. Bueno, entonces yo lo voy a escribir al coordinador para que revisen y para que los puedan matricular. Entonces, ¿una materia más? No es una materia en sí porque no tiene una calificación, pero sí es un recurso de apoyo para los cursos. Bueno, aquí ya tomo nota. Bueno, vamos entonces a continuar. Están visualizando mi escritorio, ¿no? Bueno, vamos a entrar en un primer tema que voy a tratar pues de ser sintético, porque es un tema muy amplio que ustedes ya han venido estudiando en esta primera unidad, que son las bases neurofisiológicas de la conducta, y están estudiando el tema primero de la embriología y luego van a centrarse en el estudio de la neurona y los neurotransmisores, que incluso en la primera actividad pues se les pide también consultar y profundizar. Bueno, por lo que han venido ustedes estudiando, saben que la neurona hace parte de la célula central o fundamental del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por millones de neuronas, las cuales son unidades estructurales y funcionales que se encargan de recibir y transmitir información mediante impulsos eléctricos y conducirlos a lo largo de todo el sistema nervioso central. Entonces tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Entonces imagínense la grandeza
de lo que es nuestro sistema nervioso central y de lo que son las neuronas. Se habla que en el espacio hay también alrededor de 100.000 millones de estrellas y curiosamente también hablamos de alrededor de 100.000 millones de neuronas, que son células que se comunican entre sí y que reciben información y que la llevan y que permiten que haya un diálogo constante entre todas las estructuras, órganos del organismo humano. De modo que el estudio de la neurona es fundamental en este curso. Miremos acá la morfología de la neurona, que se puede ver con microscopios, pero bueno, aquí tenemos una imagen colorida. Vemos entonces cómo las neuronas son las que permiten que haya una comunicación de todo el sistema nervioso central, del cerebro con la médula espinal y con los demás órganos y sistemas. Una neurona nunca va a tocar a otra neurona, entre ellas se van a comunicar a través de impulsos eléctricos, a través de neurotransmisores. Entonces aquí nos encontramos con la morfología de la neurona, que tiene un núcleo, tiene un axón, tiene unas dendritas, tiene una capa de mielina, tiene las células de Schwann y también está la estructura del nodo de Ranvier y el soma. Mirando la imagen pueden tener claridad de esta morfología, de cómo está compuesta la neurona. Hay unas dendritas que son las que reciben la información, hay un axón que es el que transmite el impulso nervioso y en la terminal del axón pues se descarga la información para que las dendritas de la otra neurona puedan recibir la información. Hay una capa de mielina que va a cubrir el axón y cuando la capa está en buen estado permite que ese impulso viaje con mayor velocidad y que haya una mejor comunicación. Cuando se afecta esa capa de mielina, eso llevaría a diferentes enfermedades neurológicas. Entonces, bueno, aquí voy a avanzar. En el curso van a tener la oportunidad de profundizar, por ejemplo, en lo que es el cuerpo neuronal y el soma. Miremos lo que es el axón, como lo vieron en la figura anterior. El axón es de forma cilíndrica y cumple principalmente una doble función, une a las neuronas entre sí y es el encargado de la conducción del impulso nervioso. Se llama las neuronas presinápticas, ya que son los que llevan la información y está cubierto por una capa o vaina de mielina, que es el que cubre el cuerpo axonal, que quiere proteger el axón. Entonces aquí vemos el axón. La conducción del impulso es más rápida en los axones recubiertos por mielina, pues el potencial de acción se transmite directamente de un nodo de Ranvier a otro. A este tipo de conducción del impulso nervioso se le denomina conducción saltatoria. Entonces vemos cómo el impulso nervioso viaja por todo el cuerpo axonal. Tenemos las dendritas, aquí la vemos en la imagen. Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el cuerpo celular, están situadas en torno al citoplasma y actúan como antenas que reciben los datos de otras células cerebrales y por eso se llaman neuronas posinápticas, es decir, son las que reciben la información. El axón, que es el que lleva la información, hasta llegar a la terminal axonal, se denominan neuronas presinápticas. En cambio, las dendritas, que son las que reciben la información, son las que se van a denominar
neuronas postsinápticas. Miremos cuáles son las funciones de las neuronas. Van a actuar como una central de oficina. ¿Qué hace una central de oficina? Recibir información y luego repartirla y transmitirla nuevamente. Entonces lo mismo hacen las neuronas. La función fundamental es percibir el mundo exterior y contarnos cuál es su aspecto. Entonces nosotros podemos conocer el mundo exterior y también nuestro mundo interior, lo que pasa en nuestro organismo, gracias a las neuronas, que nos cuentan cómo es el mundo exterior, los colores de los bosques, la sensación térmica de las aguas, cuando sentimos dolor, pues todo eso lo percibimos gracias a las neuronas. Pero para que las neuronas nos puedan contar cómo es el mundo exterior y el mundo interior, es necesario que haya un espacio sináptico, que es el que permite que una neurona se comunique con la otra a través de unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores liberados por una neurona son capaces de afectar el funcionamiento de otras células nerviosas, activándolas o inhibiéndolas. Y los neurotransmisores pueden estimular tanto la acción hormonal. Entonces, como les decía ahorita, las neuronas se comunican entre sí gracias a la sinapsis. Para comprender bien las funciones de la neurona es preciso comprender lo que es una sinapsis. Se llama sinapsis a la comunicación entre las neuronas, el contacto de un botón sináptico de la neurona presináptica con el de la neurona postsináptica. En la superficie presináptica se libera el neurotransmisor, el cual puede ser dopamina, serotonina, noradrenalina, y cómo estos neurotransmisores va a permitir que la neurona postsináptica pueda recibir esa información. Entonces aquí vemos la imagen de lo que es la sinapsis. Aquí nos encontramos con la neurona presináptica, que la información viene por el cuerpo axonal, y en la terminación axonal nos encontramos con vesículas sinápticas, que son las que van a liberar los neurotransmisores. Y luego viene la neurona postsináptica, que mediante las dendritas se va a recibir esas sustancias químicas que van a estimular esa neurona postsináptica o van a efectuar un cambio. Entonces, este espacio en el cual se da la liberación de los neurotransmisores y la recepción de ellos es lo que denominamos la sinapsis. Hay diferentes tipos de neurona. Hay unas neuronas sensoriales aferentes, es decir, conducen impulsos de los receptores, por ejemplo, de la piel. Cuando nos tocan, podemos sentir que nos tocan gracias a las neuronas sensoriales que captan información a través de los órganos sensoriales y llevan esa información a la médula espinal y luego al cerebro, de modo que viene de afuera hacia adentro. Y están las neuronas motoras, que son aferentes, que llevan la información desde el cerebro a la médula espinal y a todos los músculos y glándulas, de modo que van de adentro hacia afuera. Entonces el mover los dedos, el parpadeo, el funcionamiento de nuestras glándulas endocrinas, la liberación de sustancias químicas, todo eso se produce gracias a las neuronas motoras eferentes. Y están las interneuronas, que cumplen ambos papeles. Entonces hay unas vías aferentes y eferentes
que llevan la información al cerebro y que la llevan del cerebro también a otras partes del organismo. Las neuronas se pueden clasificar según sus prolongaciones: neuronas unimonopolares, bipolares y multipolares. Ya podrán profundizar en estos tipos de neurona en las temáticas que están estudiando. ¿Qué pasa cuando las neuronas no funcionan bien? Cuando hay alguna enfermedad que las afecte. Entonces las neuronas también se pueden ver afectadas por diferentes factores, ya sean de origen neurológico o ya sea por alguna sustancia tóxica que afecte las neuronas. Entonces, hay enfermedades que van a afectar el funcionamiento de las neuronas. Algunas pueden afectar, por ejemplo, la vaina de mielina, que se va desgastando y que va a llevar a que la información sea más lenta cuando se va a transmitir de una neurona a otra. Entonces miremos algunas enfermedades que pueden afectar la neurona. Son muchas. Aquí simplemente vamos a nombrar algunas que son comunes. Está la esclerosis múltiple. Ustedes han escuchado hablar en diversas ocasiones de esclerosis múltiple. Es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso central, que implica episodios repetitivos de inflamación del tejido nervioso cerebral y espinal. Se desconoce la causa exacta, pero se cree que se deriva de un daño a la vaina de mielina. Es una enfermedad progresiva, lo que significa que la lesión se va agravando con el paso del tiempo y va afectando funciones mentales y también funciones motoras. Está la epilepsia, que es una enfermedad también que también es común y que lleva a las personas que tengan convulsiones o ataques y que produce cambio en el comportamiento. Y la epilepsia es causada por una excitación anormal en las señales eléctricas del cerebro. Entonces hay un desorden en esas señales eléctricas que puede llevar a una convulsión o un ataque. Está la enfermedad de Alzheimer, que también afecta el funcionamiento de las neuronas y va afectando el tejido del cerebro y se va produciendo una pérdida de tejido y el cerebro se va volviendo más pequeño, se va reduciendo por unas proteínas que empiezan a afectar el funcionamiento del cerebro, que afecta la comunicación de las neuronas entre sí. Está la enfermedad de Parkinson. Resulta la muerte de neuronas que producen el neurotransmisor dopamina en la sustancia negra del mesencéfalo. La muerte de estas neuronas dopaminérgicas altera la capacidad de realizar movimientos finos y suaves. Y está la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas aparecen luego de los 30 o 40 años. Y los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpeza en el movimiento al caminar, y puede llevar a la persona a que tenga dificultades al caminar, al hablar, al tragar. Incluso algunas personas dejan de reconocer a sus familiares. Y están las enfermedades de la neurona motora, que va a afectar el movimiento. Hablamos también de los neurotransmisores.
Como les decía ahora, son sustancias químicas que se van a relacionar con el funcionamiento de los procesos mentales y también con el funcionamiento de muchos órganos. Entonces los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran en las vesículas existentes en la neurona presináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona posináptica. Entonces es curioso que nuestros procesos mentales tengan una base neurofisiológica, que tengan toda una base neurobioquímica. Todo pensamiento implica en sí un cóctel de neurotransmisores. El pensar en un color, el sentir una emoción, todo eso tiene una base neurobioquímica. Yo no puedo sentir alegría si no hay unos neurotransmisores que me permitan sentir la alegría, o no puedo sentir tristeza si no hay unos neurotransmisores que me permitan experimentar esa emoción. Yo no puedo pensar en una fórmula matemática o en una idea trascendente, o no puedo tener una experiencia poética, mística, si no hay unos neurotransmisores que lo permitan. E incluso una alteración en el funcionamiento de los neurotransmisores puede llevar a una persona a tener visiones, escuchar voces y pensar que es algo real cuando es algo que es totalmente el producto de un desorden en el funcionamiento de los neurotransmisores. Para que una sustancia química sea considerada un neurotransmisor, ha de tener estas condiciones: estar en la terminación sináptica, almacenamiento del neurotransmisor en las vesículas sinápticas, que sea liberado por un potencial de acción que se encuentre en cantidades suficientes para producir cambios en los potenciales posinápticos, porque cuando no hay cantidades suficientes, pues no se puede producir un cambio en la neurona posináptica. Por eso es que a veces los psiquiatras o neurólogos tienen que recetar algunos fármacos para estimular la liberación o la inhibición de un determinado neurotransmisor cuando no se produce adecuadamente o cuando se está produciendo de un modo exagerado. Los neurotransmisores se pueden clasificar en 4 grupos. Hay diferentes tipos de clasificación. Hay un primer grupo de neurotransmisores que son los más difusos en el cerebro y dotados de una estructura más simple, como el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio abundante en el sistema nervioso central. Tenemos el glutamato, es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central y permite al estímulo nervioso propagarse en la neurona posináptica. Es especialmente importante en relación a la memoria. Para que funcione bien la memoria, es necesario que se libere bien el glutamato, pero cuando hay una presencia excesiva de este neurotransmisor, puede llevar a problemas de insomnio o fuerte cefalea. Por eso algunos medicamentos que se recetan en el caso de trastornos del sueño controlan también este neurotransmisor. Hay otros neurotransmisores del segundo grupo, que son los que se relacionan más con los procesos cognitivos, como son el pensamiento, los estados emocionales. Los neurotransmisores del segundo grupo son las aminas biógenas, como la serotonina, la dopamina,
la acetilcolina y la noradrenalina. Estos dos últimos son los neurotransmisores más difundidos en el sistema nervioso periférico y desempeñan un rol muy importante respecto al control del comportamiento, de los procesos cognitivos y sobre todo en las emociones. Y para cada uno de estos neurotransmisores hay unas vías neuronales para la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Las vías dopaminérgicas están muy relacionadas con la gratificación, con los estados de placer, euforia, con función motora, compulsión y perseveración. Y las vías serotoninérgicas se relacionan con el procesamiento de la memoria, el temperamento, el sueño y la cognición. El papel de la noradrenalina, un neurotransmisor del segundo grupo, se relaciona con la cognición, el estado de ánimo, con las emociones. Y cuando no se libera suficiente noradrenalina, pueden haber diferentes síndromes que van a afectar la atención, disminuye la atención, disminuye la capacidad de concentración y la memoria operativa, y el procesamiento de la información va a ser más lento y puede llevar a síntomas relacionados con la apatía, el cansancio, y cuando se producen, por ejemplo, cuadros depresivos, baja la liberación de este neurotransmisor, o en situaciones de estrés, también este neurotransmisor baja en su producción. Es un neurotransmisor muy importante para los procesos del pensamiento, para un adecuado funcionamiento de las emociones. La serotonina, que está muy relacionado también con funciones cognitivas, con el estado de ánimo, con la toma de decisiones y el comportamiento social. Una alteración en la producción de la serotonina se puede relacionar con trastornos como el espectro autista, el TDAH, con la esquizofrenia, con la depresión, con la bipolaridad y dificultades en las funciones ejecutivas, las cuales se relacionan con el control de las emociones. Hay alimentos que permiten liberar serotonina relacionados con el omega 3, la vitamina D. Por ejemplo, se sabe que el banano permite liberar mayor serotonina. Entonces, cuando no funciona bien la serotonina, puede llevar a obsesiones, a compulsiones, a ataques de pánico, a pérdida de control de impulsos, etcétera. Se relaciona también con todo lo que es la parte emocional, sexual. La dopamina es otro neurotransmisor también del segundo grupo, que es fundamental en la regulación de la conducta digestiva, como es el comer, el beber. Es importante en la conservación, ya que activa también el instinto de la lucha, de la competición, de huir del peligro. Una escasa producción de dopamina lleva a problemas de atención o también a dificultades motoras. Por eso se relaciona con la enfermedad del Parkinson, y una producción excesiva puede llevar a enfermedades como la esquizofrenia, dificultades relacionadas con la cognición. La acetilcolina es otro neurotransmisor del segundo grupo, que también se relaciona con la memoria, con los estados de la vigilia, con la regulación del estrés. Y cuando no se libera bien la acetilcolina,
pues pueden haber problemas de atención, puede haber ataxia, es decir, dificultades en la marcha, y puede llevar a efectos de estrés. Hay un tercer grupo de neurotransmisores que también se relacionan mucho con los estados de ánimo, como son los neurotransmisores que llamamos neuropéptidos, que hacen parte de este tercer grupo, y entre ellos están las endorfinas, las encefalinas, la sustancia P, la neurotensina y muchos otros que se relacionan con los estados también de placer, de tranquilidad, y cuando se afecta estos neurotransmisores, pues pueden haber problemas tanto a nivel gastrointestinal, de corazón, de páncreas. De modo que estos neurotransmisores están muy relacionados con funciones fisiológicas y que permiten controlar el dolor, están relacionados también con la afectividad, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, la sustancia P actúa en la transmisión del impulso del dolor. La neurotensina se ha considerado como un neurotransmisor, ya que se concentra en las fracciones sinaptosómicas del tejido nervioso y está relacionado con el comportamiento. Entonces miremos esta imagen que nos permite comprender cómo los neurotransmisores están muy relacionados con nuestras emociones. Para que haya, por ejemplo, la emoción del amor, se necesita una buena dosis de dopamina, de serotonina y de oxitocina. Para que haya felicidad se necesita una buena dosis de serotonina y de dopamina. Cuando se da la depresión es porque bajó la dopamina y la serotonina. Cuando hay temor es porque se está liberando demasiada adrenalina o noradrenalina. Entonces esta imagen nos permite comprender cómo nuestras emociones son el producto del funcionamiento de nuestros neurotransmisores. Y están los neurotransmisores del cuarto grupo, los cuales, aunque no cumplan los criterios clásicos de lo que son los neurotransmisores, están muy relacionados también con la cognición, con el sistema nervioso que se relaciona con lo reproductivo y lo respiratorio, y cuando no funcionan bien puede haber problemas de hipertensión, disfunción eréctil, complicaciones vasculares, diabetes mellitus, asma y neurodegeneración. Entonces aquí tenemos de un modo sintético el papel que desempeñan las neuronas respecto a la conducta, respecto a los procesos psicológicos, y lo mismo los neurotransmisores, que a lo largo de esta primera unidad van a poder profundizar. Bueno, ya estoy hablando más despacio que ya se me está afectando la voz. Voy a dejar un espacio para los aportes que quieran dar sobre este tema que hemos visto y que se relaciona también con la primera actividad. Bueno, veo que Carolina había participado. La capa de mielina, bueno, la capacidad la calidad de esa capa es de nacimiento, pero también de evolución, porque hay enfermedades que vienen desde
desde los primeros años de vida, y ahora que están viendo el tema de la embriología, se pueden dar cuenta también cómo hay enfermedades que se desarrollan en esas primeras etapas de la vida, pero también hay otras que aparecen es con los años, como veíamos respecto a la esclerosis múltiple. Pueden haber medicamentos que ayuden a una regeneración, pero sabemos que la ciencia neurológica es muy reciente y apenas estamos en el primer segundo de la comprensión de lo que es el sistema nervioso central y de buscar una cura de todas estas enfermedades. Existen medicamentos que pueden estimular la producción de neurotransmisores y también de inhibirlos. Bueno, si alguien quiere participar, pueden activar el micrófono y hacer su aporte. Bueno, respecto a las aminas biógenas, pues se explicó un poco cuando se hablaba de cómo funcionaba la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Sí, se les va a compartir el material. Bueno, la actividad 1. Entonces, el primer punto es hacer un mapa conceptual de los documentos del primer elemento de competencia, especialmente sobre las neuronas, que explique sus partes, funciones que desempeñan las enfermedades que la pueden afectar. Bueno, yo creo que el encuentro de hoy les va a ser de gran ayuda para elaborar ese mapa mental. Y el segundo punto, van a investigar dos casos clínicos de base neurofisiológica o neuroanatómica, los cuales los deben escoger de los siguientes trastornos. Entonces, van a escoger dos casos clínicos sobre alguno de estos trastornos. Un caso puede ser sobre la enfermedad de Alzheimer o sobre el Parkinson, y en el caso explicar cuáles son los síntomas que presenta el paciente, cómo está afectando su vida, y explicar muy bien cuáles son las bases neurofisiológicas de ese trastorno. Decir qué pasa, por ejemplo, en el Parkinson a nivel neurobioquímico. Ahora, con la explicación que les di, pueden entender mejor, por ejemplo, qué pasa a nivel neurobioquímico en el Parkinson. La dopamina no está funcionando adecuadamente, y como una forma de intervenir a nivel médico es a través de fármacos, y cómo se le puede brindar a la persona también un acompañamiento psicológico, que ahí es donde entramos a actuar nosotros, de cómo ayudarles a estas personas tener una buena calidad de vida, que puedan llevar un tratamiento adecuado, bueno, etcétera. Porque estas enfermedades afectan toda la parte emocional. Una persona que va sufriendo de Parkinson, o que tiene un trastorno del sueño o un trastorno de la ingesta, como puede ser la anorexia o la bulimia, como todo eso está afectando la mente, y cómo detrás de estas enfermedades hay toda una afectación también emocional. Consultar el DSM-5, que para muchos será un lenguaje totalmente nuevo, pero la idea es que ustedes empiecen a familiarizar con la guía de consulta de los criterios diagnósticos de las enfermedades mentales. Pueden consultar, los casos pueden ser reales, de una persona que conozcan o de un profesional que les dé información sobre uno de estos trastornos, o lo pueden investigar también en bases de datos, dando pues su debida citación. Profe, yo tengo una duda. Cuando dice que consultar con un médico y un
consulta puede ser una grabación o simplemente escrito. No, puede ser escrito, es decir, pues si pues, quieren enviar la evidencia pues de la grabación, pues lo pueden adjuntar en un formato pues que lo permita escuchar. Pero la idea es que ustedes hagan todo el desarrollo escrito a partir de la consulta que hagan, referenciando que consultaron eh, con un profesional que les brindó la información, pero no es quedarse solamente con la consulta del caso del profesional, sino que también puedan investigar y comprender muy bien cuáles son las bases biológicas de ese trastorno que están consultando. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, quizás cuando es un trabajo grupal, quizás alguno de los integrantes del grupo conozca un caso cercano de un familiar que tenga alguna de estas enfermedades y que lo quieran investigar, lo podrían pues hacer, siempre respetando pues la identidad de la persona que no se dé a conocer. Cuando se hace un trabajo de investigación, pues se cambian los nombres de la persona y por el respeto a la confidencialidad pues de la persona. Por ejemplo, ustedes en la biblioteca El Libro y pueden encontrar también varios manuales de neurofisiología que les va a ayudar pues a profundizar en el desarrollo de esta actividad. Bueno, ¿qué otras dudas o preguntas tienen sobre esta actividad? Sí, es un trabajo pues que es sencillo, no es complicado, todo se va a basar en lo que han venido estudiando, luego de consultar sobre un determinado trastorno, van a describir en cada caso clínico cómo los síntomas que presentan los pacientes está afectando su vida cotidiana, cómo afecta su memoria, su pensamiento, su vida laboral, su vida familiar. Una persona que sufre, por ejemplo, depresión, que es un trastorno emocional, cómo afecta la vida laboral porque la persona ya no rinde lo mismo, o su vida social porque ya no se quiere relacionar con nadie, y describir cuáles son las causas neurofisiológicas. Ahí qué está pasando, quizá no se está liberando bien la dopamina, la serotonina. Entonces, es explicar todo eso. Bueno, muy bien, les agradezco entonces la participación en este encuentro sincrónico. Cualquier duda que tenga, pues me pueden escribir o llamar. Y bueno, nos vemos la semana entrante para el segundo encuentro sincrónico. Les haré llegar entonces la grabación y el material.